Esta mañana el versículo 35, 36 y el versículo 43. Cuando lo tenga puede decir amén. La semana pasada me tocó predicar de los versículos anteriores. Hoy voy a continuar con esta predicación, pero en estos versículos con diferente tema. Cuando lo tenga puede decir amén. Marcos 5, 35, 36 y 43. Voy a leer, hermanos, la Biblia Reina Valera, la antigua versión, que dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hablando aún él, vinieron de casa del príncipe de la sinagoga, diciendo: tu hija es muerta, ¿para qué fatigáis más al maestro? Mas luego Jesús, oyendo esta razón que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga: no temas, cree solamente. Versículo 43. Mas él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que le diesen de comer. Tome su asiento, Dios lo bendiga. Y así vamos a entrar a la predicación esta mañana. Yo le voy a hacer la pregunta, quizás usted haya notado, ¿verdad? ¿Qué faltó en esta mañana? Saludarse, ¿verdad? Pero no se preocupen, se van a saludar después del servicio. O sea que esto no se ha pasado. Y es que a veces agarramos una costumbre nosotros, pero buena costumbre, hermanos. Bien, hermanos, en esta mañana el tema de la predicación es: no temas, cree solamente en su palabra. Eso es todo lo que tenemos que hacer, creerle a su palabra. Estaba meditando ahorita, hermanos, en los cantos que trajeron esta mañana. Lindos cantos para el Señor. Dios bendiga a cada uno de los hermanos. Y si usted nota, hermano, en cada canto que se trae, aquí lo que se trata es de exaltarlo nomás a Él. Aquí no venimos a exaltarnos nosotros, hermano, o que nosotros tomemos el lugar que le corresponde a Él. No, hermano, a Él solamente. Por muchos motivos, por todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, porque nos permitió creer en Él, hermanos, y ahora somos lo que somos. Lo que usted es, lo que yo soy, se lo debemos a Jesús. Y podemos decirlo, y lo digo con toda confianza, y lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a mencionar, que a Jesús no le debemos desde la cabeza hasta las plantas de los pies. Para que la carne no vaya a pensar que lo que somos se lo debemos a nuestras fuerzas, a nuestras habilidades o a la profesión que tenemos. Nada de esto, todo se lo debemos a Jesús. Y ojalá, hermanos, que cada corazón esta mañana que está aquí pueda meditar, hermanos, y aquel que probablemente no le conozca, que pueda entender y comprender, hermanos, que Jesús quiere tratar con su vida, y que pueda comprender de que si usted vive, vive por Él. Que si usted camina, camina por Él. Porque la vida está en Jesús y en nadie más. Porque Él es el que da la vida. Él es el que sostiene al ser humano. De que a veces no queramos comprender, hermano, de que Jesús nos está esperando, que no queramos creer de que Él es el todo en la vida. Eso no quiere decir que estamos en lo correcto. Lo que está en lo correcto es la palabra de Dios. Pero ¿sabe qué? Dios nos da tiempo para que podamos comprender de una forma u otra que Él es Señor de la vida y sobre la vida. Y déjeme decirlo de esta manera: si usted quiere que le vaya bien en la vida, reconozca a Jesús como su Señor. Si usted quiere que le vaya bien en lo que hace, reconozca a Jesús. Cuando una persona reconoce a Jesús, hermano, como el principal en la vida, hermanos, créame que usted va bien. Cuando no está Jesús allí, hermanos, que son nuestras emociones o el instinto del ser humano lo que nos guía, estamos mal. Pero cuando es el Señor, todo está bien. Este pasaje, hermanos, de la Biblia trata específicamente, hermanos, de personas desesperadas. Trata específicamente de personas sin esperanza. Muestra también este pasaje bíblico, hermanos, cómo acercarse la persona desesperada hacia Jesús. Permítame decirle algo, hermano, de que en las prédicas que se traen, no se traen ideas vagas. Quizás me va a preguntar usted: pastor, ¿de dónde salen esas predicaciones? Del contexto de la palabra, de lo que dice la Biblia. La Biblia, hermanos, lo único que tenemos que hacer es predicarla. Ahí está la verdad, lo que el ser humano necesita, la verdad. Entonces, hermanos, de esto se trata este pasaje bíblico. Entonces nos muestra cómo acercarnos hacia el Señor, mayormente cuando tenemos una vida tan desesperada, una vida a veces tan agitada, porque somos humanos. No hay ser humano en esta vida que no tenga ciertas desesperaciones.
Ahora, esta misma actitud, hermanos, de fe expectante, hermanos, es necesaria para cualquier persona que se acerque a Jesús. Si está usted desesperado o no, es preciso creer en el Evangelio y en el poder de Jesús para sanar, en el poder de Jesús para salvar, en el poder de Jesús para perdonar, en el poder de Jesús para cambiar el estilo de vida que llevábamos cuando no teníamos a Cristo y que ahora lo que somos se lo demos a Jesús. Oye, hermano, por esta razón, si usted se llega a preguntar por qué se exalta tanto a Jesús y a Dios dentro de la iglesia, por esta sencilla razón, porque Él es el todo para nosotros. La Biblia declara, hermanos, habla sobre Jairo, este hombre que estaba allí esperando la oportunidad para que Jesús comenzara a caminar juntamente con él hacia su hogar. Y sin duda, hermanos, cada vez estaba este hombre más ansioso, esperando de que el Señor le pusiera la atención para ir a sanar a su hija. Y probablemente preguntándose por qué el Señor se demoraba tanto con aquella mujer, como lo mencioné la semana pasada, una mujer que tenía 12 años con flujo de sangre, y que pudiéramos decir, ¿por qué nos esperó un día más o una hora más? ¿Qué sé yo? Así que mientras la hija de este hombre estaba agonizando, estaba muriendo. Pero déjeme decirlo de esta manera, esta mañana: las demoras, hermanos de Dios, siempre son motivo de perplejidad. Y en cambio, hermanos, debería también ser una buena razón para que podamos ejercitar nuestra fe y nuestra confianza en Dios solamente, hermanos. La pregunta esta mañana: ¿cuántos de ustedes confían en Dios solamente? Entonces, ¿por qué se enoja cuando alguien le hace un mal? ¿Por qué se enoja? Bueno, porque hay ocasiones que cuando nos dicen va a haber, en lugar de haber un aumento en el salario, le dicen le vamos a cortar este año. ¿Por qué se frustra? ¿Por qué nos frustramos? ¿Sabe por qué? Porque somos humanos. Y porque lamentablemente nuestra esperanza a veces está puesta en la entrada de ese cheque que entra cada semana. Y hay ocasiones que Dios permite tales cosas para que nuestra esperanza esté puesta solamente en Dios. Permítame decirle esto en esta mañana: habrá a veces recesión o escasez aquí en la tierra, pero en el cielo no hay recesión y ni hay escasez tampoco, hermano. Es que el Señor tiene el control de todas las cosas. Y a veces Dios permite tales cosas, tales demoras en nuestras vidas, para que podamos ejercitar nuestra fe y que podamos poner nuestra confianza solamente en Dios, hermanos. ¿Cuántos de ustedes van a poner su confianza solamente en Dios? Muy pocos, hermanos. Digo, la iglesia está llena como para que nomás se oigan unos 10. ¿Cuántos vamos a poner nuestra confianza solamente en Dios? Haya o no haya, haya salud o no haya salud, que nuestra confianza esté puesta solamente en Dios, hermano. En cambio, hermanos, hay una cosa de que debería ser una buena razón esas demoras para que esperar solamente en Él y que los propósitos de Dios se cumplan en nuestras vidas. Cada persona en este mundo, hermanos, tiene un propósito de parte de Dios. Déjeme decirle, hermano, de que la persona que viene a este mundo no vino únicamente, hermano, porque a alguien se le ocurrió o que Dios le permitió venir a este mundo y que digan, bueno, es alguien nada más para llenar aquí la tierra. No, cada persona que vino a este mundo vino con un propósito. Cada persona, déjeme decirle que aunque a veces nosotros decimos de que hay personas que por un accidente vinieron a la vida, no me meto más allí. Y déjeme decirle, en cuanto a la humanidad, no existen accidentes. ¿Por qué? Porque la vida la da Dios. Lo vuelvo a mencionar, porque la vida la da Dios. ¿Sabe que aunque a veces parezca lo contrario, Dios nunca llega tarde? Lo vuelvo a mencionar, aunque a veces parezca lo contrario, Dios nunca llega tarde. Únicamente lo que tenemos que hacer es no temer y creer solamente en su palabra. Es todo, pastor, eso es todo. Creamos en Dios.
y Él sabrá cómo y cuándo y a qué horas lo va a hacer. Hay corazones, déjeme decirle, hermano, aquí en esta mañana, que han estado orando por sus hijos, por sus hijas, para que Dios haga la obra. Y déjeme decirle, manténgase firme, créale a Dios, créale a la palabra, y Dios va a hacer las cosas. Hermano, cuando usted le ora a Dios, hermano, Él escucha la oración. Y déjeme decirle que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo vuelvo a mencionar, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Sé que probablemente haya gente que va a decir, sí, hermano, pero a veces es que Dios no quiere que pase esas cosas y así se va a hacer. No, déjeme decirle, y como luego decimos como seres humanos, mientras haya vida, hay esperanza. Y de esto se trata este mensaje, que mientras haya vida, hay esperanza. Pero aquí hay una persona que va más allá de eso que decimos. Porque suele decir, hermano, cuando alguien ya no tiene esperanza, cuando alguien partió, decimos ya, se acabó. Ahí le ponemos un punto a la vida. Pero aquí no fue así. En lugar de ponerle un punto a la vida, permítame decirlo de esta manera, puso una coma. Cuando hay una coma, eso quiere decir que continúa. Hay personas, hermano, en la vida que han llegado a la conclusión de ponerle un punto y decir, se acabó todo. Déjeme decirle, no, Dios tiene propósitos en cada persona que tiene en medio de este mundo. Amén. Voy a tocar el primer punto. El acercamiento con fe involucra una sencilla actitud. Cristo, hermanos, siempre ha sido y debe de ser el objeto de nuestra fe. Si la fe no está puesta en Cristo, lamento decirle, esa fe no tiene poder. Esa fe, lamentablemente, no sirve para nada. La fe tiene que estar puesta en el Señor. Si la fe está guiada hacia otro lado, es una fe equivocada. Ahora, permítame mencionar esto, de que esta clase de fe siempre, hermanos, logra asir de Jesús o tomarse del Señor. ¿Sabe usted que Jesús sabe? El Señor sabe cuándo una persona realmente cree en Él. Y es muy conocido, cuando una persona cree en Él, suceden cosas maravillosas. Suceden cosas, hermanos, que nos dejan perplejos o que nos dejan asombrados de lo que Dios hace en nuestras vidas. Estaba yo recordándome, hermano, hace muchos años una persona tomó la decisión de llamarnos y decirnos, hermano, queremos que vayan o se pongan primeramente en oración, en ayuno y oración, y vayan y visiten un hogar donde estaba un joven enfermo de SIDA. Y déjeme decirle, para la ciencia médica, lo que es cuando se habla del SIDA es una enfermedad incurable. Cuando mencionaron aquello, nos pusimos en ayuno y oración. Esto hacía muchos años. Recuerdo que fuimos a ese hogar, fuimos varios, oramos. Pero aquí no es lo importante de el que fue o el que puso la mano, sino cuando vamos creyendo de que Jesús puede hacer las cosas, de que Jesús puede obrar, de que Jesús puede sanar, de que Jesús puede liberar, de que lo imposible es posible para Él. Oramos, pasaron unos días, hermano, aquel joven lo levantó el Señor y quitó completamente la enfermedad que había en él. Déjeme decirle en esta mañana, Jesús tiene poder sobre la enfermedad. ¿Sabe? En la fe, hermano, número uno, no hay temor ni hay desesperación. Y voy a hacer la pregunta, ¿cuántos de ustedes tienen temor? ¿Cuántos están desesperados? Somos humanos. ¿Por qué llega la desesperación? ¿Cuál es el temor al mañana? ¿Cuál es el miedo? Hay gente, hermano, que probablemente cuando se acerca al espejo y se mira, y luego trae fotos de hace 10 años y se observa y dice, wow. Y entra un miedo de que conforme va pasando el tiempo nos vamos envejeciendo y no sabemos si podamos seguir de pie, caminando bien, o que nos permita Dios llegar, hermano, hasta los momentos que nos permita aquí en esta vida podernos mover solos. ¿Cuántos de ustedes manejan carro, hermano?
Y nunca le ha llegado a la mente, hermano, el temor de que llegue el día que el médico se le ocurra decirle que usted ya no puede manejar carro. ¿Sabe usted que lamentablemente así es? Cuando alguien tiene un problema, que se le comienzan a olvidar las cosas, lo primero que hace el médico es decirle: le vamos a tener que revocar la licencia. El médico, para que no vaya a cometer usted un accidente o vaya a ser un peligro para la sociedad. Y ahí se convierte en un problema, hermano, en una desesperación de poder llegar a ese tiempo, un temor. ¿Quién nos va a mover entonces? A estar esperando, hermano, a que el nieto o el hijo se le ocurra un día ir a visitarlo y poderlo llevar, hermano, a donde tiene que ir. ¿Será un problema? Sí, es un problema. Dios nos guarde siempre, hermanos, cabales, y que podamos movernos, aunque quizás con un bordón en la mano, pero podamos caminar. ¿Se imaginaba usted, hermano, cuando llegó al altar con aquella joven con la cual unió su vida, que venía derechita, hermano? Y han pasado los años y aquella pobre joven ya no es joven. Ahora han pasado los años. Ahora, para poderse levantar batalla, caminar batalla, pide ayuda. Entra desesperación, sí entra. Hay ocasiones que usted se acuesta bien y amanece mal, camina de lado. Digo, porque esto me pasó a mí hoy. Y ahí es donde entra la pregunta: ¿qué irá a hacer de mí? ¿Qué irá a suceder? Pero déjeme decirle, mientras Dios vaya con nosotros, Él sabrá cómo le va a hacer para llegarnos hacia donde nos lleva el Señor. Él tiene el control, y lo vuelvo a mencionar, de nuestras vidas. Aunque haya cosas quizás desagradables para nosotros, déjeme decirle, Dios sabe lo que está haciendo con cada uno de nosotros, hermano. Él no se equivoca. Ahora, cuando hablo de esta fe, hermanos, de que no hay temor ni desesperación en ella, sabe que en la fe no tiene nada que ver con nuestra desesperación. En ese tipo de fe no tiene nada que ver con la desesperación nuestra. Ahora, aquí había una noticia muy devastadora, hermanos, para Jairo. Una noticia, hermanos, donde quedó quizás, hermanos, en aquel momento como que le sacaron la tierra debajo de sus pies, hermanos. Donde llega la gente y le dice, mientras él estaba todavía, dice la palabra hablando, vinieron de casa del oficial de la sinagoga diciendo: tu hija es muerta. ¿Para qué molestan más aún al maestro? Esta noticia, hermano, no es fácil. Una noticia, hermano, devastadora, porque su hija había muerto. Lo podemos mirar de esta manera. Imagínese el trauma de aquella persona, hermano. Ya era, la verdad, bastante tarde, humanamente hablando, para esperar a que el Señor fuera a hacer la obra que Jairo estaba esperando que hiciera. Estaba en medio de una multitud y con aquella noticia, hermano, me imagino que la gente, como era bastante la gente, caminaba muy lentamente. Y lo que se le ocurre todavía llegar ahí gente, hermano, a que el Señor hiciera la obra en la vida de ellos. Ya era bastante tarde humanamente, hermanos, para Jairo. Entonces aquel hombre, hermanos, lo pienso de esta manera, hermanos, que se encontraba triste con aquella noticia. Quizás entró ansiedad en ese momento hacia su vida, en medio de una multitud donde caminaba muy lento, hermano, donde todos quizás se empujaban para poder avanzar. El movimiento probablemente era muy lento. Ahora, qué nervioso, hermanos, debe haberse sentido aquel hombre, o cómo se había puesto, hermanos, cuando Jesús se detuvo para atender a aquella mujer enferma. Probablemente, hermanos, surgió la pregunta si tan solamente Jesús se hubiera dado prisa para poder llegar al hogar y atender a su hija que estaba enferma. Pero, como luego decimos, hermanos, ya era demasiado tarde, humanamente hablando. Ahora, ahí se encontraba aquel hombre devastado frente a Jesús, quebrantado, y por qué no decirlo de esta manera, despedazado completamente, y quizás temeroso, quizás desesperado. Y ahora, con la palabra quizás dentro de su mente, es demasiado tarde. Ahora se encontraba indefenso, sin esperanzas delante de él. Y muchas las veces suele suceder, hermanos,
en situaciones dentro de los hogares donde podemos decir es demasiado tarde, ya no se puede. ¿Cuánta gente, hermano, le ha puesto un punto final dentro de los matrimonios donde dicen ya no se puede, basta, el carácter de este hombre ya no lo tolero, no lo soporto, hasta el olor que tiene me cae mal? Sucede, sí sucede, donde quizás la conversación de dicha persona le molesta, ya no quiero oír más de aquella persona. Y donde a veces quizás le dice al Señor: Señor, haz algo con este, o llévatelo, te lo mando. Y luego el Señor le dice: ni me lo mandes y ni me lo llevo. Dios tiene propósitos, hermano. El problema está únicamente en la humanidad, que llega el momento donde dice ya no se puede hacer nada. Me ha tocado llegar a hogares a querer arreglar las cosas, hermano, a querer arreglar la situación en matrimonios, donde ha habido gente que me dice: pastor, ya no se meta, deje las cosas así, ya no se puede hacer nada, se ha dado la última palabra y no queremos continuar juntos. ¿Cuál es el problema allí? Que no quieren. La misma gente está poniendo un punto, la misma gente le está poniendo un obstáculo al Señor para que no obre. La misma gente le está diciendo al Señor: no meta la mano. ¿Sabe por qué pone obstáculo? Porque sabe claramente que el Señor puede hacer las cosas. Aquí hay gente, hermano, que el Señor ha regenerado. Ustedes que han conocido a Cristo, ¿cómo era su carácter antes? Explosivo. Le gritaba al marido, o el marido le gritaba a la mujer, la trataba, hermano, como un objeto. Probablemente, hermano, haya gente que llegó a ser un golpeador dentro de la casa con su cónyuge, o una golpeadora. Pero aquí no había, ¿verdad? Bueno, espero que ya no haya. Espero que ya no haya. Espero que pueda tratar usted a su cónyuge, hermanos, de lo mejor de la vida. Tres amén. Este hombre ahí estaba, hermanos, delante de Jesús. Pero me llama la atención de que no se movía de delante del Señor. Ahí estaba. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Que aunque las cosas aparentemente vayan mal, no se mueva de delante del Señor. Continúe usted implorando la misericordia de Dios para con su vida. Pídale al Señor que obre en la familia. Él puede obrar. Pídale al Señor que Él cambie los corazones. Él los puede cambiar. El corazón de piedra lo puede hacer un corazón de carne que ame a Dios con todo su corazón. Un corazón genuino para la gloria de Jesús, hermano. Aquel hombre se encontraba ahora delante de Jesús, hermanos. Y déjeme decirlo de esta manera: indefenso, sin esperanzas. La razón que lo había llevado allí era su hija, pero ya estaba muerta. A Jairo, hermanos, le llegan las noticias tristes de que su hija había muerto, según el versículo 35. Y luego ahí comienza el punto de que a veces nosotros decimos: mientras hay vida, hay esperanza. Eso es lo que solemos decir, ¿verdad? Hay quienes, hermanos, o hay que recurrir, como lo decimos, a los medios posibles. Pero cuando se acaba la vida, ¿qué decimos? Se acabó la esperanza. Pero aquí hay algo donde le dice a aquella persona: ¿para qué molestáis al maestro? Ya déjalo, ya no insistas. Y de ordinario, hermanos, en casos como este, el pensamiento siempre apropiado, humanamente hablando, viene siendo esta: la cosa está decidida, se ha cumplido la voluntad de Dios y me someto a ella. O como dijo Job: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Esa fue la conclusión de Job. 10 hijos que se van en el mismo tiempo,
10 funerales a la misma vez, con una mujer que le decía en ese momento: ¿por qué no maldices mejor a tu Dios y te mueres? Que aunque a veces juzgamos este tipo de mujer, pero no podemos entender el dolor que había en una mujer que acababa de perder 10 hijos. Los hijos son muy importantes, hermanos. Había un dolor terrible. Pero Job llegó a la conclusión: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Job 1:21. Pero sabe, este caso presente aquí de Jairo era un caso totalmente distinto. Y déjeme decirlo de esta manera: extraordinario. La muerte de esta niña, hermanos, no le pone un punto final a la narración en esta escritura. Porque cuando alguien muere, se pone un punto y se acabó. Lo único que queda es de que alguien vaya a la lápida y le pone allí un recuerdo de parte de tus hijos: te amamos. ¿Verdad? Y duele. Duele. Mayormente cuando se queda usted sin aquella gente que lo amaba a usted, que le dio la vida. Yo me recuerda mucho cuando fallecieron mis padres. Mi hermano menor se acercó a mí. Había un temor siempre en nosotros cuando estuvimos en casa, de que un día se acabaran mis padres y quedáramos huérfanos. Me recuerdo cuando había situaciones difíciles, a veces llorábamos de ver la situación, cuando había frustración entre ellos. Pero luego ya cuando miramos al último de ellos que se fue, dice mi hermano, se me acerca a mí y dice: ahora sí, hermano, hemos quedado huérfanos. Le dije yo a mi hermano: pero hay una cosa te voy a decir, que no quedamos huérfanos de pequeños. Nos crecieron, nos dieron la vida, nos sustentaron, nos aguantaron, nos soportaron, nos alimentaron, nos dieron el estudio que pudieron dar. Y esto, que quepa en nuestro corazón, que los tuvimos. Y yo le digo en esta mañana, hermanos, ustedes que los tuvieron, que ya se fueron, denle gracias a Dios por esa persona que pudo hacer lo que pudo para poder levantar a usted. Quizá me diga: hermano, pero eso no es un alivio. Sí, hermanos, sí es. Porque hay pobre gente, hermano, que no supieron quién fue su padre o su madre, porque se fue quizás en el momento de parto y la mujer murió. Pero gracias a Dios, hermanos, sinceramente, gracias a Dios por esos seres que Dios nos prestó. Pero aquí no hay un punto final, hermano. ¿Por qué razón digo esto? Porque la respuesta de Jesús es totalmente distinta. Vean lo que dice el versículo 36. No temas, cree solamente. Eso es todo lo que dice el Señor. No temas, cree solamente. Ahora yo sé que me puede entender de dónde sacó el título en esta mañana para esta prédica. Y le digo yo nuevamente en esta mañana: hermano, no tema, crea solamente en su palabra. Porque el que dio la palabra es Jesús y nadie más, sino que Jesús le dice a este hombre: no temas, cree solamente. ¿Sabe por qué le tuvo que decir el Señor, hermano? Porque la gente que viene a decirle en pocas palabras: ya déjalo, ya se acabó todo, ya déjalo en paz. Porque para esto hay gente también, para hacer que alguien se desanime en la vida. Y sé que alguno de ustedes probablemente tuvo algún desaliento en la vida por alguna persona que vino a decirle: ¿para qué le sirves a Dios? Eres un hipócrita. Pero déjeme decirle, había de invitar a la dicha persona y decirle: todavía hay un lugar más para otro hipócrita en la iglesia. Porque la verdad de las cosas, hermano, no vamos a decir que éramos perfectos cuando venimos a Jesús. Quizás traíamos hipocresía, quizás traíamos una maldad distinta, hermano, unos una, otras. Pero cuando venimos a Jesús, Jesús cambió todo en nuestras vidas. Jesús cambió todo el panorama en nuestras vidas, amor. De la maldad nos convirtió a la verdad. De no ser hijos de Dios, de ser enemigos de Dios, nos convirtió en hijos de Dios por la sangre de Jesucristo. Sea bendito el nombre del Señor, hermano. La palabra temor es lo opuesto a la fe.
Ahora, el creer en Dios, hermanos, elimina el temor. Y ojalá y pueda poner esta palabra en su corazón: el creer en Dios elimina el temor. Ahora, el creer realmente que Dios cuida de los suyos y que les puede librar de cualquier circunstancia que pase en la vida, porque lo importante es que Dios vaya con nosotros aún en las circunstancias adversas que haya. Es importante creer de que Dios puede hacer las cosas, hermano. Esto es lo que significa temor. Ahora, si Dios cuida de los suyos, hermano, no debe de haber temor. Lo vuelvo a mencionar: si Dios cuida de los suyos, no debe de haber temor. 4 amén. Pero si uno cree que Dios, hermano, nos cuida, de que, lo voy a otra cosa, si uno cree que Dios no cuida de los suyos, entonces sí hay temor. Entonces, para aquel que traía temor, hermano, en la vida, ¿qué piensa de Jesús? ¿Cree que pueda cuidar de usted? No me convencen. Si Jesús está en su vida, ¿usted cree que Jesús sea lo suficiente para cuidar de usted? Sea lo que sea, déjeme decirle, Dios puede cuidar de cada uno de nosotros. No importa lo que esté pasando en esta mañana, ahí Dios puede cuidar de nosotros, hermano. Él, lo que es imposible para nosotros, se convierte en posible para Dios. Me recuerdo, hermano, cuando hace muchos años testificaba la hermana Lupe Paz. No está con nosotros, yo la bendigo donde quiera que esté. Y esta hermana testificaba que en cierta ocasión ella tenía cáncer. Yo estoy hablando arriba de 30 años pasados. Le habían detectado un cáncer, hermanos, donde le quedaba pocos meses de vida. ¿Qué es lo que hace una persona cuando le dicen: tienes cáncer, una enfermedad terminal? ¿Qué hace? Entra en un momento, hermano, de trauma, de problema, de devastación, desesperanza, quizás, hermano, en un momento tan difícil en la vida. Y aquella mujer, hermano, postrada en la cama, sus niños todavía pequeños, hermano. Parece que el mayor tenía de unos 13, 14 años. El más chiquito, hermanos, apenas podía quizás caminar. Cuando llegaba a visitarla, hermano, a la cama, él quería darle un beso a su madre. Su madre no le permitía por causa de la enfermedad. Se sentía tan mal, no lo dejaba que le diera un beso a ella. Aquel niño, como podía, se le acercaba a la madre, le destapaba los pies, llegaba y le daba un beso en los pies de su madre. Aquello conmovió el corazón de aquella madre. Y clamó al Señor y le dijo: dame la oportunidad, Señor, de continuar con vida para crecer a mis hijos. Uno de ellos, el mayor, hermano, al mirarla postrada en la cama y con una enfermedad incurable, lo que hace, va y corre a un templo. Llega al templo, se dobla de rodillas aquel jovencito o aquel adolescente, hermano, pidiéndole a Dios: Señor, ten misericordia de mi madre. Si tú le salvas la vida, yo te voy a servir con todo mi corazón. ¿Sabe? El Señor hizo la obra en aquella mujer. El Señor la levantó de la cama, hermano. Estoy hablando arriba de 30 años y la hermana Lupe todavía anda caminando en este mundo, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque el Señor tiene poder sobre la enfermedad. Él sana. Cristo sana. Nada más que hay veces que el hombre es el que tiene el problema, que no cree que el Señor le puede sanar. Me ha tocado escuchar a mucha gente decir que el tiempo de la sanidad era para el tiempo en que anduvo Jesús aquí en la tierra y en el tiempo de sus discípulos, nada más de sus apóstoles. Déjeme decirle, Jesús es el mismo ayer y hoy por todos los siglos. Cristo sana. Yo soy evidencia del poder de Dios porque Cristo me sanó de la enfermedad que tenía. Va a ser 40 años que el Señor también me levantó de esa enfermedad y vivo para glorificar a Cristo y para seguirle diciendo que Cristo tiene poder para sanar, para salvar. Quizá usted se pregunte por qué es que ya no existen tantas sanidades. ¿Sabe por qué? Porque muchas de las veces la gente no cree que el Señor le puede sanar. Yo soy una de las personas que creo que en medio de un culto, cuando se predica la palabra y que usted recibe la palabra de Dios, Dios lo puede sanar en medio de ese culto.
¿Por qué? Porque lo que sana es la palabra de Dios. Por eso es importante, hermano, vuelvo a mencionar el tema: no temas, cree solamente en su palabra. Cuando creemos, las cosas son hechas, hermanos. Ahora, hay muchas ocasiones, hermanos, en la vida de que la ayuda del hombre no es suficiente para nosotros. No es. Ahora, ni cercanamente suficiente para que no vayamos a quizás o que yo comience a dejarlo criar algo allí donde le pueda decir, puede haber pues, la oportunidad que alguien lo pueda sacar de su problema. Por eso, hermanos, para los hombres o para el hombre incrédulo hay toda clase de cosas para poder temer. Una de ellas, hermanos, viene siendo las circunstancias desafortunadas de la vida: la mala salud, accidentes, soledad, muerte, la pérdida de todo. Entre ellos se encuentra la familia, profesión, amigos, negocios, el hogar. Pudiera mencionar muchas más, hermanos, pero déjeme decirle algo. El ánimo efectivo, hermano, que el Señor le dio a Jairo en esos momentos tan terribles de la vida, porque Jesús había oído exactamente lo que estaban diciendo. Por eso Jesús se apresuró a decirle que tuviera ánimo solamente. O sea, cuando llegamos al final de nuestros propios recursos naturales, hermanos, estas palabras también nos animan a nosotros. No temas, cree solamente. Y esa palabra es del Señor, no es del predicador. Esa palabra, si usted la cree, Dios puede obrar. Sé que hay gente quizás en esta mañana que algún día de detectar un tipo de enfermedad, se oró por usted, pasó el tiempo, le dieron medicamento, va a la siguiente cita con el médico le dice, no sé qué pasó, pero todo está bien, los exámenes salieron perfectamente bien, nos equivocamos. Y la gente se cree creyendo que se equivocó, pero se olvidan de que el Señor hizo una sanidad en su vida. Se olvidan de darle honra y gloria a Dios. Iglesia, esta mañana bendiga a Dios por lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de ustedes. Exáltelo y glorifíquelo con todo su ser, hermano. Es que Él es el Señor de la vida. Él es el que tiene todo el poder. Es que Dios es bueno, hermano, y su misericordia es eterna. Aquí se destaca la importancia, mis hermanos, de la fe en medio de la crisis. Hay personas desesperadas aquí esta mañana, ¿sabía usted? Todos entramos felices de la vida, pero hay gente que sabe esconder sus problemas. Nunca se los dice a nadie más. En cambio, hay gente que le puede decir todo, pero hay otros que no, son muy reservados. Pero déjeme decirle, aún para esas personas hay oportunidad de parte de Dios. Ahora, estoy hablando de punto de enfermedad, pero ¿qué de aquellas personas que han perdido las esperanzas en su hogar? ¿Qué de aquellas personas que probablemente están al borde de una separación? ¿Qué de ese tipo de personas, hermano? O que alguien abandonó el hogar, le dejó sola completamente, y luego con tanta responsabilidad con los chiquillos que hay que darles de comer, hay que enviarlos a la escuela, hay que hacer gastos para que los hijos sigan continuando en la vida. Y lo que hay niños, hermano, que cuando llegan a la edad de los 11, 12 años, hermano, se da un estirón grandísimo, hermano. Le puede comprar ropa a usted una semana y a la siguiente semana le faltan zapatos otra vez. ¿Sabe por qué? Porque está creciendo. Ahora, esto se convierte en un problema, sí, en ocasiones sí, para el ser humano sí. Pero déjeme decirle, aunque esté pasando por medio de esas situaciones, no tenga temor. Dios sabrá cómo le va a hacer para crecer su familia. Dios sabrá cómo le va a hacer para sacarlo adelante. Y yo le digo en esta mañana, hermano, muchos de ustedes son testigos de esto, que probablemente hubo momentos en el tiempo de su adolescencia, hermano, que usted estaba en ese desarrollo, hermano, de que los pantalones los traíamos que parecían pantalón de brincacharcos.
Y crecimos. Padres de familia que se daban la habilidad, hermano, cuando el zapato no le quedaba, hermano, le cortaba la punta del zapato para que los dos salieran para afuera. En aquellos lugares donde no había pavimento en las calles, hermano, usted iba caminando, la gente llegaba y miraba una huella de aquellas, pensaba que era un oso el que iba por la calle. Hemos crecido, aquí estamos. Pasamos por situaciones difíciles, no sabemos cómo, pero Dios nos sacó de estas situaciones. ¿Sabe que el Señor escucha el clamor de los santos? Hay clamores a veces dentro de cada uno de mis hermanos que están en los cultos, hermano. Pero déjeme decir, ese clamor también lo escucha el Señor. Aunque haya ocasiones que no haya oportunidad en el altar, porque no es tan grande el altar, hermano, para pasar. Aún allí en la banca, aunque esté, donde usted está sentado o sentada, allí puede pasar el Señor y hacer un milagro grande sobre su vida, mi hermano. Porque Él tiene poder para obrar. ¿Sabe? Hay una muy grande importancia en la palabra del Señor. Ahora, aquí hay una cosa que le quiero decir. Aquí más bien lo que se ilustra es la necesidad del ser humano de que aún en medio de esas circunstancias tan difíciles, hermano, puede tener aquella habilidad para moverse en búsqueda de Jesús y que no se deja, hermanos, persuadir por los demás para apartarse de Él, sino que sigue confiando en Él. No permite que haya un desaliento en su persona a pesar de las circunstancias que tenemos. Lo único que tenemos que hacer, y lo vuelvo a mencionar, creer solamente en lo que dice la palabra. Pero quizá me diga usted, ¿pero qué más dice? Vaya a Marcos capítulo 9, versículo 23. Yo le digo esto, hermano, porque no le podemos quitar de las escrituras lo que dice la palabra. Porque si lo quitáramos, quiere decir que no creemos en lo que Dios dice. Y muchas de las veces nuestros hogares están como están porque a veces no creemos que Dios puede hacer la obra, o porque a veces no dejamos que Dios meta la mano en nuestro hogar. ¿Cuántos están dispuestos a dejar que Dios meta la mano en su hogar? Mira lo que dice la Biblia ahí. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Eso dice la Reina Valera 60. La Biblia de las Américas dice: Jesús le dijo, ¿cómo si tú puedes? Todas las cosas son posibles para el que cree. Ahí va la pregunta: ¿cuántos creen que el Señor puede hacer la obra ahí en su vida? ¿Cuántos creen que Dios puede obrar en el hogar? ¿Cuántos creen que Dios puede obrar en su vida física? ¿Cuántos creen que Dios puede obrar en la vida espiritual? ¿Cuántos creen que Dios puede hacer las cosas en lugar de que usted las haga? Lo único que tenemos que hacer es creer. Aún hubo hombres que le dijeron al Señor: creo, ayuda a mi incredulidad. Y ahí obró el Señor. Dios puede hacer las cosas mejor aún de lo que usted y yo le pedimos al Señor. Número 2, en la fe no hay lamentaciones ni quejas tampoco. No hay. La fe no tiene nada que ver, hermanos, con tales circunstancias, con tales actitudes, nada. Y aquí le puedo decir de una forma: la fe aquí en este hombre iba en contra de la lógica. Estaba muerta. Ya se había muerto. Y sin embargo el Señor le dice: no temas, cree solamente. Quizás cruzó por la mente de aquella persona, pero está muerta. Y venía la palabra: no temas, cree solamente. La sociedad puede decir, hermanos, que ya no hay nada que hacer. Hay una cosa que a mí me preocupa, de que así como hay quizás pastores, hermanos, o predicadores trayendo una palabra de ánimo en las personas, hay otras que están para estorbar. ¿Sabe qué es lo que hacen hoy en día? Ponen unos letreros tan grandes afuera de sus oficinas y dicen: divorcios muy baratos. Con $200 se divorcia. ¿Sabe qué sería bueno? Que el divorcio lo pusieran por unos $100,000. ¿Usted cree que la gente se iba a divorciar? No.
Está más grande los $100,000. ¿Verdad que sí? Me preocupa esa situación porque ese es lo que pone el mundo, hermano. Siempre poner una facilidad para que abandonen el hogar y lo tiren, hermano. Como tirar, hermano, una comida que no le sirve. El matrimonio tiene que perseverar. ¿Hasta cuándo? Quizás haya gente que le va a decir, hermano, hasta que aguante. No, hasta que la muerte los separe. Yo sé que me va a decir, pastor, ¿por qué no le cambia el tema, hermano? Mejor y nosotros continuamos con nuestro problema. No, hermanos, es muy importante esto, hermanos, porque también hay otra cosa. Hay gente que le puede decir, hermano, pero es que estamos destinados para sufrir, hermano. Usted sufra. No escuchaste, hermano, es que usted, y luego deje usted. Cuando alguien está sufriendo, le dice, no, hermano, y espérese. Dicen que cuando viene una, viene otra también, hay más aparte. Vaya ánimo, ¿verdad? Es muy importante. Cuando usted vaya a un hospital, yo creo que como pastor deberíamos de cuidar a quién enviamos a los hospitales a visitar a los enfermos. Porque suele de que cuando llega una persona tan sabia, hermano, yo no sé dónde saca tanta sabiduría, y que cuando llega a orar por el enfermo, le dice, fíjese, hermana, que de eso se murió mi abuela. Estaba un hombre, un hermano muy malo, y había una muy amigo de él, cristiano también los dos. Se habían convertido los dos al evangelio en la misma temporada. Pasan los años, y estaba tan malo el hermano allí en la cama, y llega aquel hermano a visitarlo. Le dice, hermano, vengo a orar por usted, hermano. Está bien, hermano, ore por mí. Comenzó a orar. Le dice, Señor, pobrecito mi hermano, mira cómo está sufriendo. Es mucho el sufrimiento para mi hermano aquí en la tierra. Ya llévatelo, Señor. Y el hermano, como pudo, le dice, hermano, por favor, ya pare la oración. Le dije que oraba por mí para que el Señor me sanara, no para que me llevara allá. Le dijo, no. Por eso es muy importante, hermano, cuando enviamos a alguien a orar a un hospital, hay que tener cuidado el tipo de actitud que tiene cuando llega donde está el enfermo, que vaya y que lleve palabra de Dios y que pueda decirle, para el que cree, todo le es posible. Le estoy hablando palabra de Dios, hermano. Porque hay muchas ocasiones que podemos meter, hermanos, a una ética pastoral o una ética dentro de una iglesia cristiana para que usted haga conforme a veces el líder cree. No, la Biblia dice que para el que cree todo le es posible. Aquí no hubo el punto, hermanos, que llegara alguien y que le dijera, qué tragedia. ¿Verdad que no? Qué tragedia. Déjeme decirle, aquel hombre continuó aún ahí enfrente de Jesús. Cuando estamos, hermanos, en Cristo, podemos decir, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Sin embargo, la respuesta, hermanos, a cualquier circunstancia, ya sea suave o ya sea trágica la circunstancia, no es de lamentarse ni de quejarse o decir, el Señor me ha abandonado. La respuesta aquí de Jesús fue una respuesta de consuelo. Fue una certeza de parte de Jesús. No temas, cree solamente. Y yo le digo en esta mañana, hermanos, no teman, crean solamente en Jesús, y Él sabrá cómo le va a hacer para sacarlo a usted adelante, hermano. No importan las circunstancias, no importan. El Señor sabe cómo le va a hacer, hermano. Puede haber personas tristes aquí en esta mañana, sí. Alguna noticia devastadora, sí. Pero déjeme decirle, hermano, porque a veces lo que más parte a veces es la partida de los seres queridos. Sí es cierto. Ahora, pero tenemos que tener la certeza, mis hermanos, de lo que la Biblia dice. Aún para aquellos que ya han partido, hermano, hay nuevas esperanzas para ellos. Aquellos que murieron en Cristo, hermanos, tienen vida eterna. Lo vuelvo a mencionar. Aquellos que han muerto en Cristo tienen vida eterna, hermano. Aquellos que han muerto en Cristo, hermano, ya no tendrán más sufrimiento ni más dolor tampoco. ¿Por qué? Porque allá no hay sufrimiento, hermanos. Allá no hay tristeza. Allá no hay enfermedad. Nada de esto.
que aun cuando la circunstancia, hermano, es muerte, Jesús consuela y da la seguridad a cada uno de nosotros, hermanos. ¿Sabe qué le dijo el Señor cuando llegó a casa? Dijo: ¿por qué se alborotan todos? ¿O por qué alborotáis? ¿Por qué lloráis? Que sabe usted que en aquellos tiempos, cuando había un funeral, había personas apropiadas, llorones, para que fueran a llorar en aquel funeral. Porque si usted sabía, hay personas que no lloran en los funerales. Quizás si no, es que está mal porque esas personas no los querían. No, usted no sabe. Lo que pasa es que puede haber un shock en ese momento en la persona cuando le avisaron que se murió, y se bloqueó completamente y no lloró. Pero a esa persona hay que tenerle cuidado, porque después de que se sepulte el ser querido, hermano, va a salir del shock y a veces puede entrar hasta en depresión en la vida. Entonces nunca se puede juzgar a una persona que no llora en un funeral. Al contrario, hay que orar por ellos para que Dios les dé la fortaleza. ¿Sabe? Así que aunque las circunstancias sean de muerte, hermano, hay que comprender que Jesús siempre consuela y da la seguridad a nuestras vidas. Amén. Además, hermano, hay esperanza de vida eterna también con el Señor. Hay esperanzas también de no morir en la muerte segunda. Pero quizá mi hermano parece que tiene que ver con nosotros. Es muy importante. Vaya usted a Juan capítulo 11, versículo 25 al 26, lo que dice la palabra. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá jamás. Para usted, hermano, nosotros que hemos perdido a un ser querido, déjeme decirle, hermano, viene el día en que lo volveremos a ver. Le vuelvo a mencionar, viene el día en que lo volveremos a ver. Así que, hermanos, la demora del Señor puso a prueba la fe de Jairo. ¿Qué prueba? Una fe firme. Y déjeme decirle, una fe que le concedió lo que el creyente estuvo pidiendo. Él creyó de que el Señor podía hacer la obra. ¿Qué hizo el Señor? Jesús levantó, hermano, a la hija de Jairo de la cama de la muerte. ¿Qué hizo el Señor? Aparte de que Jesús tiene el poder sobre la enfermedad, Jesús también tiene el poder aún sobre la muerte, porque Cristo resucita también a los muertos, mi hermano. Hay poder en Cristo Jesús. Hermano, ni la muerte es imposible para el Señor. Ahora Cristo, hermano, después de haber sanado a aquella mujer que tenía 12 años de flujo de sangre, después de haber triunfado sobre su enfermedad, ahora va al hogar de Jairo y triunfa sobre la muerte. Ese es el Cristo que nosotros le servimos. Cristo tiene poder. Su poder no está limitado. Es un poder eterno, hermano. Cristo tiene poder para salvar la vida aún de la muerte, hermanos. Mantengamos firme nuestra fe en el Señor. No vuelvo a mencionar, mantengamos firme nuestra fe en el Señor. Cristo sanaba enfermos y Cristo sigue sanando enfermos. Cristo levantó los muertos y sigue levantando muertos. Y por si fuera poco, va a llegar el día en que el Señor levantará a todos aquellos que han muerto en Cristo Jesús. Las tumbas se quedarán vacías. Pero déjeme decirle algo. No era eso tanto su prioridad. Su prioridad es la salvación del alma. Lo vuelvo a mencionar. Su prioridad es la salvación del alma. Y ahora le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Qué sucederá si usted muere el día de hoy? ¿En dónde va a aparecer mañana? Le vuelvo a preguntar. Y yo le voy a decir en esta mañana, hermanos, amigos que nos visitan, analice bien esta pregunta, porque la vida no es nuestra. La vida le pertenece al Señor. Y debemos de estar listos para cuando partamos. En esta vida a usted le venden aseguranzas de vida, supuestamente, entre comillas. Pero no es cierto, esa aseguranza de muerte. Aseguranza de que el que se quedó aquí quede con un poquito de dinero para poderlo sepultar o quemarlo.
¿cierto? Le estoy diciendo la verdad, hermano. Y ya cuando se va el que se fue, y si quedó un poquito más, se lo reparten ahí entre los que quedaron y se acabó. Pero ¿de qué le sirvió esa aseguranza al que se fue? De nada. Pero hay una forma de tener una seguridad de vida eterna. Que el que cree en Cristo Jesús, hermano, en el perdón de sus pecados, tiene vida eterna. Aunque aquí estemos a veces con tristeza en el corazón porque se fue, Él está en mejores manos porque llegó con el Señor. Porque el Señor está esperando a su iglesia cuando parte de este mundo. Pero lamentablemente le voy a dar otra noticia. Que de aquel que muere sin Cristo en el corazón, ¿a dónde va? Me contestó un hermano en cierta ocasión cuando le hicimos esta pregunta. Dijo él: a comprar paletas. Allá no va a haber paletas, allá no va a haber paleteros, hermano. Va a ir, lamentablemente, va a ir directamente al infierno. Ahora, ¿no ha oído usted que la gente dice: aquí esta vida es el mismo infierno, el infierno está aquí en la vida? No, 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 no. No está aquí en la vida el infierno. El infierno está allá para aquellos que no creen en Cristo Jesús. La Biblia dice: el que en Él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el unigénito Hijo de Dios. Y ahí va la pregunta: ¿cuántos están preparados para, si algún día se va, tiene seguridad de vida eterna? Levanten la mano los que están preparados. Bájela. Y los que no están preparados, es para usted también esta oportunidad, porque la oportunidad Dios la da para todo ser humano. Aquí no hay únicamente para los hijos del pastor. Aquí no hay únicamente para los hijos del diácono o para el ujier, no. Es para todo aquel que cree en Él, tiene vida eterna. Yo voy a invitar a la persona que no ha conocido a Cristo y que vaya. No me puede decir que la vida le ha dado muchos momentos favorables, sino al contrario, puros reveses recibe aquí en esta vida. Y yo le digo en esta mañana: es usted y a usted a los que está buscando el Señor. Probablemente no vuelva a escuchar este mensaje, pero déjeme decirle: Dios quiere obrar en su vida. No interesa cómo esté su corazón, escuche bien. No interesa quién tipo de persona sea. No interesa lo que esté practicando. Lo que interesa es que venga el Señor. Y otra cosa, no tiene, escuche bien, que prepararse primero, irse a dejar de hacer lo que está haciendo y luego venir y buscar hacer. No, venga Jesús y Él se encarga de limpiar todo el pecado que hay en el corazón, porque todos los males salen del corazón. Y lo que tiene que hacer Dios es limpiar completamente el corazón para que su vida cambie. ¿Cuántos de ustedes quieren aceptar a Cristo en su corazón en esta mañana? Porque aquí estoy terminando de predicar. 12:30, hermanos. Ya hizo Dios un milagro, ¿verdad? Póngase de pie. Yo voy a invitar primeramente a alguien, si quiere aceptar a Cristo en su corazón. Quizá diga: pero yo, ¿por qué? Porque usted es un ser humano y el Señor lo ama. El Señor la ama. Habrá gente que quiera aceptar a Cristo, levante su mano. De los que no lo conozcan como Salvador personal. Es la última vez que pregunto, hermano, porque lamentablemente a veces ponemos como una baratija. ¿Quién da más? ¿Quién quiere hacer esto? No, que sea de corazón. De que si hay alguien que lo quiera hacer, levanta su mano y pasa aquí al altar. Dios la bendiga. Le voy a pedir que pase, por favor. Sea quien sea, sea el tipo de persona que sea, no interesa. Mire, le voy a mencionar lo que nosotros éramos antes, los que ahora tenemos a Cristo. Porque a veces nos inclinamos únicamente a un tipo de pecado que siempre lo marcamos nosotros y que creemos que Dios lo puede perdonar. Mira lo que dice la Biblia: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios.
y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Mientras entonan alabanza, y si Dios trata con usted, el altar está abierto para usted mientras oro por ellos.